Bueno, pues vamos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si os queréis saltar algún tema, y vamos a empezar hablando acerca del equipo Aston Martin, de unas palabras que ha dado Fernando Alonso, hablando acerca de la estrategia que realizó el equipo Aston Martin este pasado fin de semana, el cual, por cierto, aprendió de los errores. Veníamos de un Gran Premio de Hungría en el que desde aquí, por ejemplo, les habíamos criticado mucho porque aquella carrera, si no hubieran cometido errores estratégicos, aquella carrera, si no hubieran ido a defenderse de pilotos que no estaban compitiendo contra ellos, como ocurrió defendiéndose de Haas, que le estaba haciendo un undercut y se defendieron de ellos, si no hubiera sido por ese caso, seguramente habrían podido acabar noveno y décimo en lugar de que únicamente uno de sus pilotos acabase décimo, como lo hicieron. Eso se les criticó bastante y en esta carrera aprendieron de ese error. En esta carrera los que le lanzaron el undercut fueron Albon y Ricciardo, pilotos que estaban siendo más lentos. Realmente la única amenaza como tal era Ocon. Y Ocon era porque si te adelantaba no le podías readelantar y sí que tenía buen ritmo en general, pero Albon sí que tenía buen ritmo para adelantarte, pero su ritmo en sí era malo, le hubiera al final acabado volviendo a adelantar. El único rival de verdad era Esteban Ocon. Los primeros en hacerle un undercut, o bueno, los únicos en intentarlo, porque Ocon no lo intentó, fueron Albon y Ricciardo y no reaccionaron, se mantuvieron en pista y fueron luego a su estrategia de una única parada, así que en ese sentido lo hicieron bastante bien y luego al final la estrategia de una única parada resultó en ser la favorable. Les podría haber salido mal, obviamente, porque a lo mejor los neumáticos hubieran caído o lo que sea, bueno, pero por lo menos aquí en ese sentido lo intentaron. Creo que sí que hubiera sido de elogiar, les hubiera salido tanto bien como mal. En este caso fue bien porque hasta Russell, que fue el que ganó la carrera o por lo menos el que cruzó meta en primera posición, es la estrategia que estuvo haciendo, así que se podría decir que fue la estrategia ganadora. Y a Alonso le han preguntado cómo se sentía ese momento con los neumáticos tan usados, cómo se sentía correr con ello, lo cual admite que obviamente el coche en ese momento, debido a las condiciones con las que estaban corriendo, debido a los neumáticos que tenían, no se sentía bien. Poco que decir, el coche no se siente demasiado bien. Cuando vas a una parada los neumáticos están muy usados y empieza a ser lento, pero es todo relativo a los demás, ¿no? El coche se puede sentir mal, pero si solo te sacan 3 o 4 décimas por vuelta no les va a dar tiempo a recuperar los 22 segundos de la parada, ¿no? Entonces es un poco fiarse de los tiempos y también que el neumático no caiga en las últimas 5 vueltas en picado, ¿no? Que tenga una degradación lineal, que vaya poco a poco degradando, pero no drásticamente, y es lo que pasó hoy, así que nos llevamos esos 2 puntos. Ahora bien, Pedro de la Rosa ha insistido en que esta estrategia fue posible para Aston Martin gracias a la mejora que han estado haciendo, es decir, que esto fue una demostración que sí que han estado consiguiendo mejorar, porque si no, nunca hubieran sido capaces de poder conseguir hacer una única parada. Recordemos que el equipo Aston Martin era un equipo que se comía los neumáticos a principio de temporada y que eso se habría solucionado gracias a las mejoras, así que ha destacado esto el embajador del equipo Aston Martin. Esto lo destacó en DAZN España, hablando acerca de esas actualizaciones que todavía siguen estando muy lejos de donde querrían, pero lo que hablaron acerca de Hungría es que el objetivo era hacer un coche más estable y que los datos que estaban teniendo la fábrica se correlacionasen, cosa que sí que se consiguió, así que son optimistas de cara al futuro. Independientemente de cara al futuro, de cara a lo que sea, estamos hablando de Bélgica, y que esto haya sido gracias a esas mejoras no lo tengo yo tan claro. ¿Por qué? Porque Stroll hubiera sido capaz entonces de hacerlo también, y Stroll lo intentó, pero Stroll no aguantó. Stroll tuvo que entrar a boxes en las últimas vueltas, ya con una estrategia que era ineficiente, pero es que no llegaba, al final estaba perdiendo más tiempo que el que iba a perder entrando y poniendo neumáticos nuevos. En el caso de Alonso sí que fue capaz de hacerlo. Yo creo en este sentido que obviamente el coche en gestión de neumáticos habrá mejorado con respecto al comienzo de año, pero creo que eso es cuestión Alonso, eso es factor Alonso, que ha sido quien ha sido capaz de llevar ese coche a conseguir hacer una única parada. Y aquí entramos en lo mismo en lo que os he explicado en el primero de los vídeos del día de hoy, cuando Alonso también decía que hubo un momento en la carrera en la que estaban por detrás en ritmo de Ocon, de Albon, de Ricciardo, por lo que él pensaba que iba a acabar 13º y luego al final ha resultado ser noveno, que luego es octavo debido a la sanción de Russell, y no es así.
El punto está en que en ese momento está siendo más lento porque está gestionando los neumáticos y luego gracias a esa gestión que puede hacer en ese momento, a final de carrera sigue siendo igual de competitivo. Quiero decir con esto que el coche no es que haya mejorado, porque si el coche habrá mejorado en cierta medida, por supuesto, pero que no es gracias a esas mejoras, porque si hubiera sido por eso, Alonso podría no haber empujado al principio, pero haber ido algo más rápido, que Ocon se le llega a ir 5 segundos en ese momento, haber ido en ese punto algo más rápido independientemente de que te fuese a perjudicar, pero no fue así, fue Alonso que estuvo consiguiendo gestionar esos neumáticos para conseguir. En un inicio la idea era alargar hasta si salía un coche de seguridad, como no salía, pero él seguía teniendo buen ritmo con esos neumáticos y ya estuvieron calculando que no iban a llegar los rivales pese a tener neumáticos nuevos y estar rodando más rápido, porque obviamente a final de carrera también rodaban más rápido, pero era únicamente porque Alonso tenía neumáticos muy desgastados, pues es el motivo por el que consiguió acabar conservando esa posición. Me encantaría que me dejarais en los comentarios qué es lo que opináis vosotros. Si creéis que fue factor Alonso, gracias a Fernando han conseguido conservar esa posición, o fue más ese factor de que de verdad esas mejoras que han ido trayendo hayan sido efectivas en ese aspecto. Dicho lo cual, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas. Queremos hablar acerca de Ferrari y de Carlos Sainz ahora en un momento, pero también vamos a continuar hablando acerca del único piloto que pudo hacer, aparte de Alonso, una única parada. Fueron los dos únicos pilotos que lo llevaron a cabo. El que lo intentó también fue Stroll y no pudo, por eso es por lo que os decía. Hablamos de Russell, que acabó siendo descalificado. Tenemos la explicación del por qué fue descalificado en el anterior vídeo y si hicieron o no hicieron trampas, que hay gente acusándoles de eso. Claramente no lo hicieron, lo tenéis en el anterior vídeo, pero en este, a modo muy breve, simplemente os quería traer las palabras que ha dado Toto Wolff al respecto sobre este momento, sobre esta descalificación, y le pide perdón a Russell porque obviamente ha perdido una victoria que ha sido en gran parte, culpa de Mercedes, porque calcularon mal el peso que iba a perder por esa degradación de neumáticos. Tenemos que asumir nuestra descalificación. Es evidente que hemos cometido un error y tenemos que aprender de él. Nos iremos, evaluaremos lo sucedido y comprenderemos lo que ha fallado. Perder un doblete es frustrante y solo podemos pedir disculpas a George, que ha hecho una gran carrera. A pesar de la descalificación, podemos sacar muchas cosas positivas de este fin de semana. Hemos tenido un coche que ha sido la referencia en la carrera de hoy en dos estrategias diferentes. Hace solo unos meses eso habría sido inconcebible. Llegamos al parón veraniego habiendo ganado 3 de las últimas 4 carreras. Intentaremos volver tras el parón rejuvenecidos y con el objetivo de mantener nuestra trayectoria positiva. Simplemente era esto muy breve que os queríamos hablar sobre el equipo Mercedes, y ya sí, hablando acerca de Ferrari, que os lo he dicho, vamos a traeros las palabras de Carlos Sainz, que ha hablado acerca de su carrera y realmente siente una lástima en este sentido por no haber intentado también la estrategia de una única parada cuando él la propuso al equipo. Y no es que Sainz fuese más listo que nadie, sino que Ferrari fue arriesgado en el hecho de ponerle un neumático duro. Recordemos que pensaban que estaban un poco fuera de posición, o vamos, realmente no estaban fuera de posición, el que lo estaba era Leclerc, pero obviamente si Leclerc ha sido capaz de poner el coche en la primera posición en la que salía, pues Sainz a lo mejor creían que podía intentar conseguir una posición mejor. Entonces ese es el objetivo que tenían, hacer algo diferente, y fueron arriesgados poniendo un duro que rápidamente se dieron cuenta que estaba aguantando muy bien, que estaba siendo competitivo, aguantaba muy bien y no tenía degradación. Por esto, gracias a Carlos Sainz, es por lo que ya incluso en el primer stint había pilotos contemplando la posibilidad de una única parada, que si no hubiera sido solamente después cuando ya ponen el duro y que ellos lo hubieran comprobado, pero ya se vio antes con Carlos. Gracias a eso, Carlos Sainz ya estuvo desde ese momento diciendo: oye, el neumático va bien, podemos alargar. Y realmente la primera parada que hace Carlos Sainz la alargan, no llega en el momento que debería haber sido, pero sí que es muy pronto para lo que tendría que haber hecho si es que quería llegar a una única parada. Entonces el problema está en que ese neumático duro lo largan, luego el segundo stint es muy corto, entonces ahí pierde, no maximiza todo lo posible, y sobre todo lamenta que en ese sentido si fuesen arriesgados para la salida, en eso estuvo bien, pero no se arriesgasen lo suficiente como para intentar ir a una única parada, que podría haberle salido muy bien. Pues fíjate, si Russell estaba rodando quinto y acabó ganando, él que en este sentido estaba rodando en ese punto octavo ya, podría quizá no haber acabado lejos de su compañero de equipo fácilmente. Sí, un poco raro, ¿no? Todo, porque hemos salido muy bien con la dura, hemos incluso ganado posición con un neumático más duro,
Luego teníamos, creo, muy buen ritmo. Parecía que la una parada pues tenía buena pinta para nosotros. Luego no sé por qué, sinceramente, no nos hemos arriesgado igual. Todo lo que hemos arriesgado con el primer neumático, ¿no? Saliendo en duras, luego igual había que haber aguantado ahí fuera con el duro mucho más tiempo, como ha hecho Russell en el segundo stint, porque estaba claro que este neumático prácticamente no degradaba, así que habrá que analizarlo con un poco de calma, porque está claro que lo que hemos hecho ha sido un poco una parada y media, no ha sido ni una ni dos, y al final sí, igual nos ha costado un poco. Pero bueno, realmente esto llega después de un fin de semana que no estaba siendo el más cómodo para Carlos Sainz. Y es que el Gran Premio de Bélgica, la verdad que no hemos visto el mejor Carlos, el que llevamos viendo toda la temporada, el que vimos, por ejemplo, en el pasado Gran Premio de Hungría. Pese a que por lo que fuese, en clasificación sí que parecía que estaba saliendo, pero simplemente fue en clasificación, porque en libres le estuvo costando, aunque luego el punto está en que le costaba, él no se sentía cómodo, es lo que decía, pero los resultados estaba de lo más alto siempre. Y en esa clasificación estuvo siempre estando también por delante de Leclerc hasta el último intento. En el último intento él no mejora con neumático nuevo, Leclerc sí que lo hace. Esto ya lo explicó él, que fue un error propio en la outlap, que no calentó bien los neumáticos y ahí estuvo el problema. Pero bueno, había sido un fin de semana que él no se había sentido cómodo, incluso pese a que los resultados hubiesen estado saliendo, así que el hecho de marcharse de carrera adelantando a Checo, que salía segundo, recordemos dónde empezaba Checo, habiendo adelantado al piloto mexicano, acabando en la misma posición de salida, que era la séptima, pero realmente clasificó octavo, porque es que como Verstappen tenía la sanción, realmente era un octavo en el que salía, porque Verstappen dabas por hecho que te iba a adelantar. Con todo esto, la verdad que no se va con mal sabor de boca Carlos Sainz, pero sí que dice que el problema ha estado en que no han sido capaces de maximizarlo todo. Hoy sinceramente he ido rápido. El caso es que sí, hemos hecho al final 8 o 9 vueltas con un neumático medio, mucha parte de la carrera con el duro. Yo creo que no hemos maximizado el ritmo de carrera de hoy, porque si os fijáis en el último stint iba bastante rápido, pero sí, hay que analizar la quali ayer, que al final es una vuelta en la que no me salieron las cosas. El ritmo en lluvia ayer era bueno, hoy en seco también, pero está claro que la posición de salida y al final no maximizar un poco lo de hoy nos ha costado el fin de semana. Por cierto, comentaros a modo muy breve el hito histórico que fue capaz de alcanzar Ferrari en la última carrera, que fue ser el primer equipo en alcanzar los 10.000 puntos. Ningún otro equipo ha llegado, por supuesto. Ferrari es el equipo que más temporadas lleva desde la primera temporada en Fórmula 1, que más victorias lleva, que más triunfos ha conseguido. Solo hay que ver este cartel que hizo la Fórmula 1, fijaros los pilotos que han pasado por ahí, faltan algunos de los mejores de la historia, pero la gran mayoría de los mejores de la historia están en este cartel, lo estamos viendo, el propio Schumacher, por supuesto, va a estar entre todos estos Lewis Hamilton, desgraciadamente no estuvo Senna, pero sí que está Prost, está Lauda, está Vettel, que tiene muchísimos títulos, por supuesto, está Fernando Alonso, bueno, tiene de los mejores pilotos de la historia, por supuesto, es el equipo que en cuanto a números más grande de toda la historia y ha alcanzado este hito de 10.000 puntos. Pero sobre todo en este vídeo, para finalizar, seguimos hablando acerca del Gran Premio de Bélgica, pero para terminar tenemos que contaros la noticia del día. Hace escasas horas que se ha anunciado, y es que oficialmente Carlos Sainz es piloto de Williams para la temporada 2025-2026 y con posibilidades a extenderse para 2027, 2028, han dicho posibilidades de más allá, pero que tiene bastante posibilidad. Sobre todo va a quedarse en Fórmula 1 las 2 próximas temporadas, que todavía su futuro era duda. Sabemos el culebrón de Carlos Sainz, la de vueltas que ha dado, que primero que si Mercedes, que luego que Mercedes le cerraban la puerta, intentó ir a Red Bull, no lo consiguió, luego por supuesto pues se daba por hecha la opción de Audi, pero no lo cerraba, acabó saliendo la opción de Alpine, se le ha llegado a relacionar con Racing Bulls, al final se le relacionó también con Alpine y luego al final ha acabado recalando en el equipo Williams, el equipo que más cerca realmente había llegado a estar por fichar, porque después del Gran Premio de España fue
el equipo, que parecía que se iban a decantar por él, pero como justo en ese Gran Premio de España se anuncia que llega Briatore y demás, todo lo retrasa bastante. Luego encima volvió a salir informaciones, palabras de Toto Wolff de que podía acabar recalando en Mercedes porque le volvían a abrir un poco la puerta. Al final todo eso no ha servido para nada, tiene que estar en un equipo de zona baja porque no va a poder tener la opción de Mercedes. Prácticamente este movimiento, que por cierto es lo que han estado esperando muchos pilotos a que se hiciera para descorchar la botella, por así decirlo, del mercado de pilotos. Veremos ahora qué es lo que queda. Ahora también os hablo de la opción de Carlos Sainz, pero sobre todo además esto medio confirma que Mercedes, si no consiguen a Verstappen, se quedan con Kimi Antonelli. No hay otra. La clave del fichaje por Williams. ¿Por qué se ha decantado por este equipo? Teniendo en cuenta que quedan varios asientos, entre los cuales son Williams, que ya está cerrado por supuesto, Mercedes, Audi y Alpine. El de RB también, pero RB tiene que ser Lawson, no va a subir no van a fichar a un Carlos Sainz, por supuesto. Estos son los asientos que ahora mismo hay disponibles. Obviamente Mercedes no has tenido la opción, y entre el resto de equipos, sobre todo Alpine, Audi, Williams, que era lo que se estaban mirando, se ha premiado Williams por flexibilidad, según se está comentando, es decir, 2025, 2026, muchas posibilidades de marcharse en el 27, que en el 27 pueda haber otras opciones con el nuevo reglamento si no sale bien el proyecto, incluso posibilidades de marcharse después de una única temporada, aunque ayer ya estaba, este fin de semana en Bélgica se ha estado sonando bastante el hecho de que Carlos Sainz pudiera recalar en Williams, y ayer se hablaba de que había firmado un contrato de una única temporada, un único año, desde luego que no iba a firmar, porque Williams no quiere un piloto para una única temporada, marcharse el próximo año no va a ser el caso, pero bueno, que está dentro también de las posibilidades. Estabilidad, en este sentido, también ha sido positivo. Williams sí que es un proyecto que está creciendo, que está aumentando bajo el mandato de James Vowles, que yo personalmente desde hace muchísimo tiempo os he dicho que es una persona que yo tengo en una estima muy alta. Creo que es una persona que puede, luego veremos qué tal le acaba saliendo, pero es la mejor persona que ha fichado Williams recientemente. Eso tengo un comentario por ahí que lo dije hace muchísimo tiempo, que era la mejor persona que habían fichado, y sigo con ello, incluso con el fichaje de Sainz. Es más importante el fichaje de James Vowles, y están teniendo una estabilidad que no tenían otros equipos. Y es que se ha visto esta última semana con Audi, con Matías Binotto, ¿no? Llegando, que el problema no es Matías Binotto, que el problema es que han cambiado al CEO, que falta todavía un año para que llegue Audi, y han cambiado al CEO y al presidente de todo el organismo de Audi, sin siquiera haber llegado a Fórmula 1. Ese es el nivel de inestabilidad que hay en Audi o en Alpine. En Alpine sabemos la inestabilidad que hay, pues empezó un poco a ser atractivo con la llegada de Briatore, pero ya el hecho de que tenga que volver Briatore es algo de inestabilidad, o por lo menos ha premiado más la estabilidad que se aprecia en Williams a la de cualquier otros equipos, y luego también en la comparativa contra estos ha premiado el motor Mercedes. ¿Que Alpine puede llevar motores Mercedes? Es altamente posible, pero obviamente el que un equipo ya lleve tiempo con esos motores Mercedes y el que lo tenga por lo menos confirmado de cara a ese 2026, que Williams no es confirmado, pues eso es por lo que lo ha premiado, sobre todo por encima en este caso de Audi, que no se confía mucho en ese motor. ¿Es una buena decisión? Pues a ver, entre las opciones que había, Sainz lo ha intentado por activa y por pasiva conseguir el asiento o en Red Bull o en Mercedes. Veremos qué pasa con Red Bull, ¿no? Si se marchase Verstappen, quiero decir, sí que podría haber ahí una opción, que veremos quién ocuparía ese asiento. Yo creo que al final, viendo estos movimientos, es que no va a moverse Verstappen y Kimi Antonelli va a ir a Mercedes, pero si se moviese Verstappen, ahí sí que habría algo extraño, ahí sí que habría que ver qué es lo que ocurre, porque qué piloto recala en Red Bull, entonces ahí lo tendría complicado Red Bull, por supuesto, pero más allá de ahí, entre las opciones que había, ¿es una buena decisión? Yo personalmente quizá la mejor opción que vería era Alpine, que el hecho de que la información última que haya salido es que quieren ser equipo cliente de Mercedes total, comprando suspensiones y caja de cambios, no es positiva, pero es que es la misma situación de Williams y es la situación en la que está ahora mismo Aston Martin, que ellos de ahí salen, pero en la comparativa entre ambos es la misma situación. Sí que a los dos proyectos lo veo mejor que Audi, obviamente para 2026, pero sí que incluso en este sentido Audi lo veo mejor de cara a 2029, por así decirlo, si te tienes que acabar quedando mucho tiempo, porque luego veremos cómo evoluciona. Quizá vaya con ese pensamiento de irse en el 26 a un equipo top de nuevo, pero a lo mejor no surge la oportunidad, entonces veremos eso cómo evoluciona, pero si no, ahí quizá es el
peor proyecto en algunas circunstancias, es decir, por ejemplo, en proyección a futuro, a lo mejor le sale bien, obviamente, pero de primeras a mí no me parece me parece que Audi puede acabar teniendo mucha mayor proyección por lo que pueden invertir. Sí que creo que Williams está haciendo mejores fichajes en ese sentido, así que eso es otro tema. Y en cuanto a rendimiento en el 26, creía que era el mejor. Yo personalmente creía que era el mejor Alpine. Veremos si bajo el mandato de James Vowles puede acabar siendo efectivo, pero esta es mi opinión al respecto sobre si es un buen fichaje. Pues me parece ya una decisión de no me quiero quedar sin asiento, ya está, lo hemos alargado muchísimo, hemos intentado estos asientos, ya me han dejado claro por activa y por pasiva que no lo voy a conseguir, vamos a asegurarnos el asiento. Me parece esa sensación y vamos a asegurarnos un asiento que en el 26 va a estar mejor que en Audi y que hay más estabilidad que ahora mismo en Alpine y ya está. Es, yo creo, por lo que ha elegido esta opción. Ojalá le salga bien. Otro equipo histórico más en el que está Carlos Sainz, es el quinto equipo diferente por el que está, empezó en Toro Rosso y encima estructura Red Bull, se marchó a Renault, equipo histórico, se marchó de Renault a McLaren, equipo ultra histórico, luego Ferrari, equipo por supuesto ultra histórico, y Williams. Es que esto lo he comentado muchas veces en el canal, los tres equipos más históricos de la Fórmula 1 son McLaren, Ferrari por supuestísimo y Williams. Williams lleva muchísimo tiempo en decadencia, desde los 90 no son realmente competitivos, desde 2012 que no ganan una carrera, pero Williams es que aún con esas está entre los 5 equipos con mejor palmarés y el hecho está en que solo le han superado Red Bull y Mercedes, porque Red Bull y Mercedes en estos últimos 10 años es aplastante, es algo que no se había visto nunca, pero si no fuese por eso seguirían estando en el top 3 en cuanto a números, incluso pese a llevar sin ser exitosos desde 2012. Por esto no implica que Williams vaya a ser exitoso, por supuesto, en un futuro cercano, ojalá lo fuera, pero que en el currículum de Carlos Sainz la verdad que se queda impresionante. Por cierto, lo único curioso ante esto también decir, siempre se ha relacionado mucho la carrera, los pasos de Carlos con los que dio Alonso, porque es que había ido equipo por equipo por el que había conducido. Pilotó en Toro Rosso, es donde debutó también Alonso, que era Minardi en aquel momento, luego evolucionó a ser Toro Rosso. De Toro Rosso se marchó a Renault, lo mismo que Alonso, que se marchó a Renault. De Renault se marchó a McLaren, lo mismo que Carlos Sainz, lo único que ahí no hay un regreso a Renault. Se marcha Sainz directamente a Ferrari, Fernando también corrió en Ferrari, y luego el hecho está, bueno, de Ferrari Fernando Alonso vuelve a McLaren, no había segunda vuelta, por así decirlo, pero claro, ya es que aquí realmente el único proyecto en el que había estado Alonso, que ya le faltaría a Sainz, sería Aston Martin, donde está Alonso. Entonces obviamente no se iba a repetir y es la primera vez, curiosamente, que es un equipo en el que no ha estado Fernando Alonso. Carlos Sainz en este sentido se ha mostrado muy contento y dice que confía plenamente en que sea el lugar adecuado para continuar su andadura. Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y que me han llevado a algún tipo de anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en Fórmula 1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso donde muchos de mis héroes de infancia pilotaron en el pasado. Por ejemplo, Senna, que hablábamos antes de Ferrari, sí que ha pilotado al equipo Williams, pilotos históricos que han ido por Williams, por mencionaros algunos, y dejaron su huella en nuestro deporte. El objetivo final es de devolver a Williams al lugar que le corresponde al frente de la parrilla. Es un reto que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo. Quiero agradecer a James Vowles y a todo el consejo de Williams su confianza y determinación, su sólido liderazgo y sus convicciones han desempeñado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo el equipo de éxito reside en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de herencia y de carreras en el pasado puro. Los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y estoy deseando de formar parte de él el año que viene. James Vowles, que es el team principal de quien nos hemos hablado anteriormente, veremos qué tal bajo su liderazgo.
Por supuesto, también ha dado la bienvenida a Carlos Sainz y ha dicho que además el fichaje es una declaración de intenciones de los objetivos de Williams. La incorporación de Carlos a Williams es una fuerte declaración de intenciones por ambas partes. Carlos ha demostrado una y otra vez que es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, con un pedigrí ganador de carreras, y esto subraya la trayectoria ascendente en la que nos encontramos. Carlos no solo aporta experiencia y rendimiento, sino también una feroz motivación por extraer cada milésima de segundo al equipo y del coche. Con Alex y Carlos, que buena dupla de pilotos, por cierto, va a tener Williams el próximo año, mucho mejor que la actual. Con Alex y Carlos tendremos una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla y con enorme experiencia para guiarnos en el nuevo reglamento en 2026. Su fe en la misión de esta organización demuestra la magnitud del trabajo que se está realizando entre bastidores. La gente no debería tener ninguna duda sobre nuestra ambición e ímpetu a medida que continuamos nuestro viaje de vuelta a la competitividad. Estamos aquí, vamos a en serio, y con el respaldo de Dorilton estamos invirtiendo en lo que se necesita para volver al frente de la parrilla. También quiero dar las gracias a Logan Sargent por todo lo que ha hecho por el equipo y sé que seguirá luchando duro por nosotros en las próximas carreras, así que por supuesto en los comentarios me encantaría saber tu opinión sobre el fichaje de Sainz por Williams. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios lo que os pregunto y si te ha gustado deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro. Esto ha sido todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente.